Dicen que el cuerpo no miente, y el de Juana contaba una historia que nadie quiso escuchar. En la madrugada del 12 de abril de 1555, en las frías piedras del palacio de Tordesillas, una mujer de 75 años agonizaba entre susurros y sangre seca. Sus manos arrugadas acariciaban el aire, como si sostuviera bebés invisibles. A veces reía, a veces lloraba, pero siempre murmuraba los mismos nombres. Fernando, mi pequeño Fernando sin ojos. Catalina, mi niña de 3 brazos. Los criados se santiguaban al oírla, porque todos sabían la verdad que la historia prefirió enterrar. Juana la loca no había parido solo herederos al trono. Había parido monstruos. Y esos monstruos la habían vuelto loca mucho antes de que Felipe el Hermoso la traicionara. Para entender cómo llegó hasta ahí, hay que volver a 1496, cuando una niña de 17 años fue entregada como moneda de cambio en las negociaciones entre España y los Países Bajos. Juana nació en Toledo, hija de Isabel la Católica y Fernando de Aragón, educada para ser una pieza perfecta en el tablero de ajedrez europeo. Había aprendido latín, teología y música. Sabía bordar, rezar y sonreír en silencio. Pero nadie le había enseñado que su cuerpo no le pertenecía, que su vientre sería el campo de batalla donde se libraría la guerra genética de 2 dinastías marcadas por la consanguinidad. Cuando conoció a Felipe el Hermoso en Lierre, Juana creyó que había encontrado el amor. Era alto, rubio, de ojos claros como los cielos de Flandes. Lo que no sabía era que también llevaba en la sangre la misma maldición que correría por las venas de sus futuros hijos. La endogamia que había caracterizado a las casas reales europeas durante siglos. Felipe era sobrino segundo de su padre. La sangre real, tan pura, según los cronistas, era en realidad un veneno que se concentraba generación tras generación. El primer embarazo llegó en 1498. Juana, de 19 años, se hinchó como una campana, pero algo no estaba bien. Los dolores comenzaron demasiado pronto, los sangrados eran excesivos, y cuando nació la pequeña Eleonora, los médicos de la corte intercambiaron miradas de horror. La niña tenía los dedos de las manos unidos por membranas de piel, como una criatura acuática. Sus ojos eran de colores diferentes, uno azul, otro casi blanco. Vivió solo 3 días, pero fue suficiente para que Juana comprendiera que algo terrible habitaba en su sangre. Los médicos hablaron de humores desequilibrados y influencias astrales adversas. Nadie se atrevía a pronunciar la palabra que todos pensaban: aberración. Nadie quería admitir que la pureza de sangre real había producido su opuesto exacto. El cuerpo de Eleonora fue sepultado en secreto, sin ceremonia, como si nunca hubiera existido. Pero Juana la recordaba en cada embarazo posterior, en cada dolor, en cada miedo que la asaltaba al sentir una nueva vida creciendo en su interior. Carlos nació en 1500, aparentemente normal, pero con una mandíbula tan prominente que no podía cerrar la boca correctamente. Isabel, en 1501, tenía una joroba que los vestidos reales apenas conseguían disimular. Fernando, en 1503, nació ciego de un ojo y con una mano atrofiada. María, en 1505, era tan pequeña y frágil que parecía más un pájaro que un bebé humano. Cada nacimiento era una nueva tortura para Juana, que veía en los cuerpos de sus hijos la confirmación de una maldición familiar. Felipe, por su parte, se alejaba cada vez más. No podía soportar ver a esas criaturas que llevaban su sangre, pero también su vergüenza. Comenzó a tener amantes,
a pasar noches enteras fuera del palacio, a tratar a Juana como si fuera responsable únicamente de las deformidades, ignorando que él también las había heredado y transmitido. La corte murmuraba sobre los principitos especiales, como los llamaban con hipócrita delicadeza, pero todos sabían que la dinastía de los Habsburgo estaba pagando el precio de siglos de matrimonios entre primos, tíos y sobrinas. Sin madre, sin esposo presente, sin nadie que la consolara, Juana se volcó en una devoción obsesiva hacia sus hijos monstruosos. Los vestía con las mejores sedas, los peinaba con cuidado infinito, les cantaba canciones de cuna que nadie más quería escuchar. Cuando Felipe murió en 1506, la locura de Juana ya no fue solo grief por un esposo muerto, sino el estallido de años de horror acumulado, de maternidades terribles, de ver cómo la sangre real que se suponía noble estaba podrida desde dentro. Su comportamiento se volvió errático. Hablaba con los niños muertos como si estuvieran vivos. Ordenaba que prepararan cunas para bebés que ya no respiraban. Se negaba a que tocaran los cadáveres, convencida de que podía devolverles la vida con oraciones y cuidados. Los cortesanos la miraban con una mezcla de piedad y terror, sin saber si estaban ante una madre enloquecida por el dolor o ante una mujer que había visto demasiado de cerca el precio real del poder. En 1509, ya viuda y oficialmente loca, Juana quedó embarazada por última vez. Nadie supo jamás quién fue el padre, pero el embarazo fue el más terrible de todos. Su cuerpo, ya devastado por partos anteriores, apenas podía sostener la vida que crecía dentro. Los dolores eran constantes. Los sangrados no cesaban. Y cuando llegó el momento del parto, lo que salió de su cuerpo no era completamente humano. La criatura no tenía rostro definido, solo una masa de carne con dos huecos donde deberían estar los ojos. Sus extremidades eran desproporcionadas, algunas demasiado largas, otras inexistentes. Respiró durante unos minutos, emitiendo sonidos que no parecían llanto, sino gemidos animales. Los médicos no sabían si estaban ante un niño o una niña, si estaba vivo o era solo un espasmo de la carne. Juana perdió tanto sangre durante ese parto que estuvo cerca de la muerte. Deliraba, gritaba que los dioses castigaban la sangre podrida, que ella había sido maldecida por sostener una corona construida sobre la obsesión de mantener la pureza real. En esos momentos de delirio, tal vez fue la única vez en su vida que dijo la verdad, que el poder de los reyes se sostenía sobre la carne sacrificada de sus propios hijos. La criatura murió al amanecer, sin nombre, sin bautismo, sin tumba marcada. Pero para Juana ya no importaba si sus hijos vivían o morían. Su mente había encontrado la forma de protegerse del horror. La locura. Una locura que la acompañaría durante los 46 años restantes de su vida, encerrada en Tordesillas, hablando con fantasmas de niños que nunca tuvieron la oportunidad de ser normales. Ya no era reina, ya no era esposa, ya no era siquiera madre. Solo era un recordatorio viviente de lo que sucede cuando el poder se alimenta de su propia sangre hasta convertirse en veneno. Su cuerpo, que había sido usado como fábrica de herederos, se convirtió en la tumba donde la dinastía Habsburgo enterraba sus pecados genéticos. Cuando murió, en 1555, sus últimas palabras fueron para los hijos que nadie recordaba. Fernando, ven con mamá. Catalina, ya no te duele. Los criados que la acompañaron dijeron que sonreía, como si finalmente hubiera encontrado paz. O tal vez, después de 50 años de cargar con la culpa de haber parido monstruos, había encontrado la forma de reunirse con ellos en un lugar donde las deformidades no importaban.
Esta no es la historia de Juana la Loca, es la historia de una mujer que fue obligada a reproducir la monstruosidad del poder, que pagó con su cordura el precio de sostener una corona construida sobre sangre corrompida. Una mujer que aprendió demasiado tarde que el cuerpo nunca miente y que a veces la locura es la única manera que tiene la mente de sobrevivir a la verdad. Siglos después, en los pasillos de los museos, los retratos de los Habsburgo siguen mostrando mandíbulas prominentes, labios gruesos, miradas extraviadas. Nadie habla de los niños que no aparecen en esos retratos, de los cuerpos pequeños enterrados sin nombre, de las madres que enloquecieron de horror y fueron llamadas histéricas por no poder soportar lo que el poder exigía de ellas. Porque hay coronas que se heredan, y hay coronas que se compran con la carne de los inocentes. Y cuando el precio se paga con sangre de niños, hasta los reyes más poderosos terminan siendo mendigos de cordura. Si esta historia te estremeció, compártela. Porque mientras recordemos a las madres que sufrieron en silencio, sus gritos no habrán sido en vano.